Actitud Sí. para todas las familias que están festejando en sus casas y no obstante están distrayendo un rato de la cena familiar para escuchar la gran exposición que nos va a llenar de buenos augurios los años, no solamente el año 5785, Bueno, me voy como sino Liliana. el 86, 87 y así sucesivamente. Muy bien, no necesito presentar a Oscar, que en su primera parte, hace 15 días, presentó lo que ahora va a continuar, que tiene que ver con la guerra cognitiva, con todos estos temitas de tanta actualidad que nos estropean la vida metódicamente y van a seguir haciéndolo hasta nuevo aviso. Bueno, Oscar. Hola. Sí. Ahí escuchan en el sector cuadradito, ¿se escuchan? Sí, te escuchamos. Levantan la mano porque yo veo un poco. Perfecto. Perfecto. Ahí ve dedos claros. Bueno. Hoy decidí escribir algo porque tenía miedo de expandirme en tiempo y espacio, porque la magnitud del tema es realmente para un seminario, no para 2 reuniones. Con lo cual paso a leer. Y empiezo refiriéndome a leer. Al leer los diversos comentarios que me fueron llegando después de la reunión anterior, al volver a escuchar, ahora en la grabación, las preguntas que me hicieron ese mismo jueves, algo se me hizo evidente. No recibieron con alegría mi presentación. Hasta es probable que hubieran preferido que las ahorrase ese mal trago. El bajón al que aludió Mariana al final. Sensación que se afianzó con algunos de los intercambios posteriores que tomaron otras derivas ramificadas. Una en especial alrededor del hermoso texto La piedra de la locura del autor chileno Benjamín Labatut, que envió Alicia Lurie, que culminó en un breve comentario también muy bello de Mariana, evocando el momento en que sus padres le contaron las circunstancias en que supo que los Reyes Magos no existían. Y de allí, la pregunta que se instaló en ella ante la decepción de una certeza desmoronada, pero también ante la perplejidad de lo imposible de creer. ¿Eso es real? A pesar que desde que he leído a Winnicott y atendido a niños no dudo en afirmar que creer en los Reyes Magos en los primeros años de la vida es infinitamente más productivo para la mente que creer que la manipulación no existe. A pesar de que creer que la creencia en esos 3 simpáticos personajes es mucho más fundante del psiquismo que creer que una concepción bélica de la vida social es solo el producto de un pensar por completo conspiranoico. Y a pesar de que entiendo que la idea de que los humanos tenemos tan ganado un lugar en el cosmos por las bellezas a las que podemos acceder, por la miríada de milagros que podemos inventar y por todo aquello nos da vida psíquica, hace posible que sintamos que nuestra posible extinción como especie es solo una fantasía catastrofista, plagada de mala onda con algún perfil senil. A pesar de todo ello, introduje este tema con aquella intervención que alguien llamó espeluznante, porque todo lo que leí es real. El material es material documentado, lo que no lo hace menos opaco. Obliga a internarse en su misterio por real que pueda ser. Desde esa perspectiva, la intervención de hoy podría llamarse Elogio de los Reyes Magos sabiendo que son los padres. La vez pasada insistí también en algo que todos experimentamos alguna vez. Enfrentados a la infinitud del universo, nos sobrecoge nuestra dimensión de nada. Pero paradójicamente, esa, nuestra nada, es nuestro todo. De allí
nutre su verosimilitud el idealismo filosófico. La idea de que el lago no existe cuando no lo veo y el crimen no existe mientras no asistamos a su realización, sea como justores, como víctimas o testigos. Nuestra nada nos guarda de las verdades dolorosas del todo infinito. Nuestra nada, en primera instancia, prefiere no saber nada. Pero con esa nada también es que podemos acercarnos al infinito, aunque jamás lo podremos lograr. De la primera alternativa proviene, interpreto, que la mayoría de las reacciones incluyeron un pedido urgente de que tras la exposición desnuda de una ética criminal tan espeluznante, le pusiera forma concreta a la esperanza. No solo que dijera que hay esperanza, porque eso lo repetí en varias ocasiones, sino que planteara las formas concretas en que esa experiencia de la esperanza se pueda realizar, que lo horroroso desaparezca tras la explicación de la esperanza, explicitación de la esperanza. Desde ya les aclaro, encarado desde esa perspectiva, volveré a defraudar. No me sigan. Me niego a las éticas menemistas, mucho más en estas épocas. Lo que comparto es que se trata de una reacción por completo comprensible. El dolor ante el discurso criminal expuesto se mezcla con la incredulidad ante esa su despiadada obscenidad y la necesidad de alguna respuesta más o menos tranquilizadora que amortigue el bajón se nos impone en la mente. La encerrona, no sé si trágica, es que justamente en el conocimiento de esas dinámicas negadoras tantas veces psíquicamente necesarias, es donde anclan las estrategias de guerra cognitiva que les leí. Lo vuelvo a hacer porque es una afirmación esencial que vale retener. La guerra cognitiva parte de que la conciencia es siempre activa, lo que es explotado en un doble aspecto. Por un lado, su práctica es por esencia ¿por qué salta? Me perdí en la... Es un doble aspecto. Por su lado, su práctica es por esencia discreta y su puesta en obra secreta. Y por otro, el blanco niega su efecto y minimiza su propia fragilidad en el mismo momento de ser la víctima. Referencia ineludible. Frente a estas estrategias, no podemos olvidar que nosotros somos el blanco. Por lo cual, ¿no es acaso una manera de hacernos blanco fácil el que tendamos a buscar salidas rápidas más o menos verosímiles, sin duda imprescindibles, minimizando la propia fragilidad en pos de una calma urgente pero sin sustento? Es por ese motivo que insisto en aclarar otro punto que también se repitió en los comentarios y que no pretendo sea centro de esta exposición. Hablo de la comparación con otras experiencias de la historia, sobre todo para recordarnos que a ella nos hemos sobrepuesto. Sin duda es bueno hacerlo, pero en ese caso también sería imprescindible recordar cómo, no en el clima de épicas románticas, como el Día D o la liberación de París o la toma del Palacio de los Zares, sino de las tragedias colosales, como las bombas de Hiroshima y Nagasaki o los bombardeos de Dresden. Lo que nos llevaría a terrenos históricos y políticos que no deseo que absorben estas reflexiones que propongo, aunque sin duda las incitan, porque están ellas mismas incitadas por esos tumultuosos océanos histórico-políticos. Esas referencias sí son legítimas y bienvenidas si cumplen la función de objetar, si sirven para mostrar alguna inconsistencia remarcable al planteo que hago. Esto es, que la sinergia capitalismo-inteligencia artificial
plantea cuestiones por completo nuevas en términos no solo políticos, sino psíquicos y antropológicos. Nuevo no significa surgido de la nada. Significa que implica dimensiones y problemas diferentes, además de específicos. Cuando hablo de la relación inteligencia artificial, guerra cognitiva, subjetividad y mutación, hablo de que estamos ante una experiencia novedosa, aunque muchos de sus raíces, signos, trazos, fuerzas, sentidos y perplejidades puedan buscarse en la historia y en particular la historia política. Y es novedosa, pues entre otras cosas, plantean una dimensión del lenguaje por completo diferente y dimensiones temporales donde el espacio para soñar y para vivir desaparece al ritmo de los usos horarios de las bolsas del mundo y la inmediatez de una comunicación humana sin silencios que la ritmen. Lo instantáneo le plantea al psiquismo que conocemos una mutación que tal vez ponga en duda la categoría de psiquismo como la veníamos haciendo. Sus movimientos futuros son impredecibles. Adoptan la forma que sean. Sea una recuperación del humano en su dimensión de colectivo, de común, que construya futuros esperanzados y fértiles, o una extensión poshumana no deseada, o incluso una extinción humana deseada, como la que plantean algunos autores en una lógica de progreso evolutivo que ve como esperable progreso de la evolución natural el desechar este imperfecto ser que somos. Algunas aclaraciones para entrar en lo que hoy quiero compartir con ustedes. Esa fría y calculada expresión del mal radical que les leí la vez pasada citando el Congreso de Burdeos podría excluir la inteligencia artificial. La mayoría de las prácticas que proponen con esa frialdad criminal obscenamente racional son las que históricamente y en formas más o menos intuitivas los diversos rivales en las guerras han usado siempre. Bastaría limitar estas reflexiones al uso de las ciencias cognitivas conductuales, como por ejemplo en Abu Ghraib para diseñar formas de tortura, los modos en que un autor, operador, se dice de la CIA, llamado Gene Hart, concibe las luchas no violentas como estrategias para derrocar gobiernos que no pertenezcan a la esfera del mundo occidental capitalista. Muchas aplicadas en sublevaciones que fueron admiradas y reivindicadas como actos espontáneos y prueba de la posibilidad democrática de Internet y en Internet, como las producidas en la llamada Primavera Árabe. Al igual que las formas en que el Banco Mundial en su informe 2015 Mente, Comportamiento y Sociedad promueve estrategias para que los humanos en todo el mundo acepten y adopten los sistemas de endeudamiento. Stanley Kubrick podría hacer un Strangelove 2. No sé si recuerdan aquella película extraordinaria. Si la primera se subtituló de Cómo aprendí a amar la bomba, esta podría llamarse de Cómo aprendí a amar la deuda. Un Peter Sellers construido con inteligencia artificial podría ser el protagónico. El original está muerto ya. Chiste al margen, todas esas cosas pudieron hacerse sin necesidad de la inteligencia artificial para explicarlas. Con el agregado que desde el momento en que al final de la Primera Guerra Mundial la publicidad devino propaganda, como lo trabajaron Bernay, Lippmann en Estados Unidos y otros autores en Francia, y desarrollé en el 2006 en el texto sobre la construcción de las creencias, en particular las políticas, la sofisticación científica fue avanzando en todos los planos de la conflictividad social que le es inherente. Desde las primeras operaciones sobre los clientes de parte de las empresas para hacerlos adictos al consumo y luego bienes de consumo cuando venden una empresa con su cartera de clientes. Entre empresas entre sí para ganarse sus espacios en el mercado, pasando por las guerras explícitas declaradas o semi, hasta el antagonismo estructural que hoy el capital financiero, orgía demencial de la lógica capitalista explicada y vaticinada por Marx, tiene con la humanidad entera.
Que los estudios sobre deuda mundial nos hablen de que el dinero que implica dicha deuda es entre 7 o 3, según las fuentes, superior a la producción real del mundo entero, habla de un sistema en quiebra, mientras sus defensores festejan entre alaridos su triunfo al borde del precipicio. Y en esa lógica del capital, los usos manipuladores de las ciencias cognitivas no han faltado nunca, como no han faltado tampoco, a veces, los usos manipuladores de los saberes psicoanalíticos. Recordemos a Bernet, apelando al psicoanálisis, al psicoanalista Abril en particular, para aumentar la venta de cigarrillos entre las mujeres en Estados Unidos en el año fines del 20, de 1920. Lo distinto es cuando a esa lógica social que los humanos hemos construido en nuestro inestable equilibrio bajo el formato de sistema capitalista, le agregamos ese invento extraordinario que es la inteligencia artificial, con la imposición de un lenguaje por completo matemático, donde la metáfora parece no tener lugar, aunque pueda imitar metáforas extrayéndolas de su infinita base de datos. Simulacro de metáforas más que metáforas. Como somos psicoanalistas, podemos esgrimir defensivamente nuestras verdades más fundadas y decir, por ejemplo, inteligencia, artificial o no, no es objetividad ni sujeto. No son términos intercambiables. Y esto, y creo que coincidiríamos, es a mi parecer evidente. Pero para circunscribirme al Congreso de la OTAN, citaré su definición. La inteligencia es así concebida como una aptitud a resolver problemas no directamente resolubles para una mejor adaptación, una mejor sobrevida, una mejor longevidad y mejor cantidad y o cualidad de placer. Si queremos respaldarnos en un autor más prestigiosamente autorizado, puedo evocar a la de Dalmacio. La inteligencia implica una habilidad de manipular el conocimiento con éxito a fin de que nuestras respuestas puedan ser planificadas y cumplidas. Tiene una función, llamémosla instrumental, en relación a los desafíos menores o mayores de la vida, incluso cuando se usa la llamada inteligencia emocional. Más aún, para construir un clima de mayor familiaridad, recordemos que Silvia Bleichmer define la inteligencia como proceso de adaptación y coordinación de conductas con arreglo a metas. Las tres definiciones confluyen. Ese prestigio instrumental de aquello que se llama inteligencia está relacionado con un sistema que busca la homeostasis, con fines adaptativos, por lo general apoyándose en los sustratos neurofísico-químicos del cerebro. Y el psiquismo no es equivalente a cerebro. Podríamos también enfatizar en nuestro acuerdo. Aunque no está de más agregar que en el Congreso de la OTAN tampoco hicieron siempre esa asimilación. Las teorías neurocognitivas, incluso las evolucionistas biológicas, parten de alguna forma de homeostasis y progreso. De una forma, digamos, a veces ritmada por catástrofes creativas de continuidad de la vida. Y si algo sabemos los psicoanalistas, es que pocas cosas son tan antihomeostáticas como el psiquismo humano, atravesado por singulares paradojas, todas ellas contrarias a una idea vitalista y finalista de la supervivencia. Supervivencia, hoy mucho más próxima a una subvivencia. El Homo, en su versión sapiens sapiens, es un bicho loco, no es un bicho homeostático. Esto también lo compartimos. A la mal llamada evolución, con su lógica azarosa, le salió esto que somos. Con eso lo odiamos todos los días, en el consultorio, en la vida y en nosotros. Con experiencias, conductas, ideas, proyectos que no parecen nunca a lo más apropiados en términos de una lógica de un equilibrio regulado, por complejo que sea. Nuestras acciones específicas pueden ser a veces muy extravagantes.
En el capítulo 2 de su libro sobre los orígenes del sujeto psíquico, Silvia discute, aunque sea solo en una nota al pie, la idea de Sarah Paine acerca de un inconsciente cognitivo y enfatiza su radicalidad pulsional estructural. Tendríamos así, al igual que con otros muchos lugares, un argumento consistente y una autorización prestigiosa para terminar con el tema desde el inicio mismo del debate, confiados en la pulsante creación humana. Si la inteligencia, artificial o no, no se piensa desde esas categorías, los psicoanalistas perdemos nuestro punto de anclaje y nos sometemos a las perspectivas epistemológicas neuroconductistas que anidan en el campo de teorización desde donde se ubican los que piensan la inteligencia artificial también como una nueva arma. Podemos invocar la pulsión, el deseo, el imaginario radical, la evidencia de que no se puede pensar al humano desde el esquema cerrado de un aparato más o menos sofisticado, sea newtoniano o caótico. Podemos argumentar cualquiera de estas cuestiones u otras, y seguramente podría coincidir, si quiere, en parte con todas esas ideas. Sin embargo, ello no nos autoriza a desconocer la experiencia comprobada que esos proyectos de los que dan cuenta los documentos que les leí realizan en el plano de la subjetividad social o individual. Todas estrategias que comenté el otro día pueden ser fáciles de reconocer en el fondo de la vida política, social, nacional e internacional que hoy nos domina. Declarar nuestra destencia teórica y acercarnos solo en términos de una curiosidad indignada no nos ahorra la existencia del problema y no nos exime del modo que interpela a nuestras categorías y hasta a nuestros campos de práctica. De hecho, lo hacen en formas particulares. En el Congreso hacen referencia a cómo afectar la salud mental de modo específico. En nuestro campo, dicen, el objetivo delineado es atacar, manejar, deteriorar, hasta destruir las representaciones, los tejidos de confianza mental, los de las creencias que corresponden a las lógicas establecidas necesarias para el funcionamiento sano de un grupo, de una sociedad, incluso de una nación. Remarco la palabra sano. En otro lado, es entonces fácil de utilizar las distorsiones entre individuos, facilitar la falta de coherencia entre los modelos conceptuales y los conocimientos personales. En esto están involucrados los aprendizajes faltantes, pero igualmente, de manera más crítica, aquellos raptos o trastornos psicopatológicos tan difíciles de dominar, pero simples de inducir y explotar. ¿Podemos desentendernos de un planteo tan decisivo para nuestro propio campo? Sobre todo cuando no involucra solo lo llamado sano o enfermo, sino también el mundo de lazos subjetivantes cotidianos. Más aún, cuando los sujetos van día a día construyendo un universo mental y hasta anatómico de destino desconocido y riesgos pavorosos, formateados por esas simples, pero poderosas en sus efectos habilidades de manipular la mente con los conocimientos que van adquiriendo. Con esto que reintroduzco, vuelvo a escuchar también las angustias del jueves, por lo que, a modo de remanso en el camino, evoquemos a Heráclito a través de la voz de Irene Vallejos en su hermosísimo libro El infinito en un junco, libro que recomiendo calurosamente. Y acá varios conocen y también han recomendado. Dice ella, la tensión de las contradicciones en las que nos sentimos atrapados no excluye la posibilidad de que una pequeña alteración en los dinámicos equilibrios de fuerzas lo cambia todo. También por eso, la esperanza de transformar el mundo siempre tiene razón. Y en la medida que me parece la única manera de darle densidad a la esperanza, agrego,
la esperanza de cambiar el mundo siempre tiene razón, aun cuando se fracase en hacerlo. No podemos mirar hacia otro lado. Aun siendo nuestra perspectiva epistemológica y ética otra, no podemos desdeñar las eficacias de las otras, que además nos desafían a pensar nuestras propias categorías. Subjetividades, sujeto, psiquismo. Desde Silvia Bleichmer, con su delimitación entre producción de subjetividad y construcción de psiquismo, o desde Jorge Alemán, marcando la diferencia entre sujeto y subjetividades, uno podría apoltronarse en un campo conocido y claro y decir que todas estas modificaciones que los manipuladores de los recursos cognitivos generan inciden sobre la producción de la subjetividad o la subjetividad, no sobre la constitución del psiquismo del sujeto que se revoltea alrededor de los problemas del inconsciente y su origen pulsional. Eso podríamos argumentar. Sin embargo, de mi parte, hace algunos años vengo diciendo que si bien es una diferencia útil, tiene un riesgo, es plantear campos tan diferenciados que impiden dar cuentas de tangencias con valor estructurante y heurístico para mí evidentes. Sin duda, entre los productores de estas teorías, entre quienes las ejecutan, hay todo tipo de sujetos. No hay un parámetro común que los unifique, salvo, y relativamente, su ideología. Su idea de que toda la guerra que diseñan, imaginan y de hecho realizan es por el bien de un común, el común que instituyen en su propio campo y quieren imponer a todos los demás. En el caso de los documentos que les mencioné, el enemigo es China. Su racionalización es que matan y colonizan por la vida de la libertad que dicen representar. Como suele ocurrir con cualquier causa de dimensiones genocidas o no, en este caso, una colonización de las mentes a los fines de las lógicas del sistema. Importante aclarar que no de un sistema social al servicio de los humanos, sino de humanos al servicio del sistema. También lo dicen sin cortapisas. Cito, tras una decena de años, la concepción de los instrumentos numéricos ha sabido tomar en cuenta las diferencias y las características de quienes los utilizan para facilitar su uso espontáneo. Esta competencia ha agudizado los espíritus para que esos comportamientos guiados sean manipulados al fin de llevar al humano a una mejor integración con el sistema. Hoy, la intención no es solamente facilitadora, sino incitadora, más aún imperativa. Creo que es suficientemente claro, pero esas afirmaciones no ponen en cuestión la existencia de un sujeto psíquico, ni siquiera de un sujeto sin ética. En todo caso, sujetos con otra ética. Pero cuando uno lee las recomendaciones hechas por la Comisión correspondiente a la Comunidad Europea en el año 2022, en términos jurídicos, se inquieta. Allí la distopía toma forma jurídica y todo se complica. Recomiendan. Punto F. Crear una personalidad jurídica específica para los robots, de modo que al menos los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas con derechos y obligaciones específicas, incluida la obligación de reparar los daños que puedan causar. La personalidad electrónica se aplicaría a los supuestos en que los robots puedan tomar decisiones autónomas inteligentes o interactuar con terceros de forma independiente. Yo no sé qué le pasa a ustedes, yo creo que nuestro universo tambalea con una propuesta de ese sujeto jurídico. El robot, sí, todos. El robot devenido sujeto jurídico. Las recomendaciones incluyen pedidos que a los que escribimos nos resultan llamativas.
pide a la comisión que elabore criterios relativos a una creación intelectual propia aplicables a las obras protegidas por derechos de autor creado por ordenadores o robots. En estas recomendaciones, el salto es exponencial. Ni siquiera es el Homo cyborg que tanto trabaja César Arasaki. Ahora es directamente un subser por completo autónomo y con entidad jurídica. El sistema avanza apropiándose de las mentes y las lógicas preconscientes a todo trapo, dejando a lo humano en el camino al ritmo de su paso frenético y fatuo. Aún así, modificaciones subjetivas radicales sin duda, eventual aparición de otro ente también, pero cambios en la construcción del psiquismo del humano como tal, a priori, no necesariamente. En todo caso, es un grupo de juristas, por lo menos ingenuos, que ven la inteligencia artificial como un puro instrumento complejo a controlar y regular. El drama del capitalismo está, por supuesto, por completo fuera de sus campos de conciencia y recomendaciones. Ellos recomiendan por el bien común, y estas recomendaciones han sido hechas en otras declaraciones anteriores. En Montreal 2018, Telefónica del mismo año, Barcelona de 2015. Y en el contexto de los que expongo, una recomendación me causó una particular y apenada gracia. Cito: los investigadores en el campo de la robótica deberían comprometerse a adoptar una conducta estricta de ética y de deontología, así como a respetar los siguientes principios. Beneficencia. Los robots deben actuar en beneficio del hombre. Principio de no perjuicio o maleficencia. La doctrina de primero no hacer daño, Asimov, en virtud de la cual los robots no deberían perjudicar a las personas. Es fácil imaginarse cómo pueden tomar esta recomendación los centros y profesionales que investigan estos temas en Latam. No imagino que en China sea muy distinto, aunque tengan otras restricciones posibles, y opinar sobre el mundo chino me es completamente imposible, aunque se invoque el taoísmo como límite. De cualquier manera, tras todas estas puntualizaciones, la cuestión se me hace más compleja. Si pensamos la constitución del psiquismo desde las experiencias infantiles enigmáticamente lividizantes y productoras de pulsiones ligantes o no ligantes, llamé el año pasado, que van simultáneamente construyendo un yo capaz de hacerse cargo de representaciones de muy diversa fuente a partir de su propia dimensión libidinal, un yo que por las peculiaridades de su propia constitución queda marcado tempranamente por experiencias de omnipotencia estructurales, pero también con huecos constitutivos inevitables que pueden permanecer mudos incluso durante toda una vida, pero también ofrecerse para cualquier tipo de periferia también durante toda la vida. Si pensamos que toda nuestra constitución psíquica se sustenta en un desamparo estructural que hace su relación al otro con minúscula y al otro con mayúscula, fuente y territorio de una tensa dependencia que se mantiene para siempre, aunque en los primeros tiempos sea literalmente condición absoluta de existencia. Si pensamos que el psiquismo no es solo los momentos constitutivos de aquellas herramientas imprescindibles para los procesos futuros, sino también las peripecias vivenciales traumático-enigmáticas de esos procesos futuros. Si pensamos así, no podemos pensar la constitución del psiquismo solo en sus momentos de origen, pues ese origen está por su propia estructura microtraumática de constitución abierto a vicisitudes que se reordenan con el tiempo y las crisis de la vida. Las bases de un edificio no definen un edificio. Poco se podrá decir de él por su encadenado de cemento y hierros entrelazados. Mucho más a partir del encadenado armónico de diversas piezas que se instalan más tarde. Armonía de su conjunto en el cual esos cimientos solo serán base olvidada para un edificio que muchas veces toma identidad en el momento supuestamente superficial de la decoración de sus cuartos y espacios internos o externos. Con un agregado que hace el símil
bastante endeble. Nuestros cimientos siempre tienen fallas. Si podemos hablar de corrientes de la vida psíquica, si en algún momento se habló de partes psicóticas y neuróticas de la personalidad, o un autor lacaniano como Nacio formuló la hipótesis de forclusiones locales, es porque conviven en nuestro psiquismo constituido a lo largo de nuestra vida formas de funcionamiento no integrado en un todo. Si apartándonos un poco de esa perspectiva originaria, planteamos que los procesos llamados segundos reorganizan a veces los primeros, deberán ser fuente de nuestro interés los modos en que se articulan las experiencias preconscientes. Ni hablar de las huellas inconscientes no reprimidas que abarcan una zona muy desconocida como él es, el de los rangos de nuestra percepción a los que nunca tenemos acceso consciente. Temas todos que merecen nuestra atención, que algunos de ellos ni siquiera sé si alguna vez cómo han sido desarrollados. Allí operan con sus formas manipulatorias estos proyectos. Lo hacen sobre funciones del yo, pero con la idea de desestructuración global del psiquismo como meta. De ser esto posible, esa condición de que las articulaciones segundas y funciones del yo tengan una incidencia mucho más decisiva en la constitución general. A partir de esta hipótesis, más que hacer esta clara delimitación, producción de subjetividad y construcción de psiquismo, me parece preferible decir que la producción de subjetividad se integra como un elemento constitutivo también a posteriori en el psiquismo en su constitución. Es decir, no solo temprana. Creo que es una punta para enterrar cuadros donde conflictos generacionales que involucraron las subjetividades de una generación aparecen en su forma sintomática o en forma de trastornos en generaciones siguientes. Temas que en su momento se plantearon, por ejemplo, alrededor del telescopaje de generaciones, y que hoy parece, he leído alguna cosa, que tiene un probable soporte en la epigenética cuando se plantea la posibilidad de que haya caracteres adquiridos que se transmiten hasta por 3 generaciones. Alrededor de todo esto, remarcaré otro punto, es que creo que hay una cuestión dentro del psicoanálisis que dejó un saldo problemático. Fue el debate acerca de la perspectiva del yo libre de conflicto. Sin duda, un yo concebido así, al modo Harman, Longstein y demás, implica suponer un yo desentramado de su conflictividad pulsional y tópica. Sin embargo, no se puede negar que hay funciones del yo que, no siendo libres de conflicto, no dejan de estar por ello menos manejadas por procesos de otra índole, sea biológicos, químicos o cognitivos. De esos temas no sabemos prácticamente nada y en general no escucho que los incluyamos en nuestras reflexiones. Y terminan siendo patrimonio de ciencias propensas a lo que Maleval llamó terapias autoritarias. Cuando Freud formuló su idea de resignificación, cuando puso en la metamorfosis de la pubertad un momento central de constitución del psiquismo, delimitó un campo dinámico y móvil. Las teorías de origen preconsciente reordenan y muchas veces pulsan traumáticamente un ser que es, somos desamparados durante toda la vida. Por ese motivo, el otro toma siempre tal valor. Y toda la singularidad que estudiamos puede desvanecerse en el desesperado y universal deseo de ser aceptado en un grupo que aloje. Como los lazos sociales son estructurantes, una estrategia de la guerra cognitiva apunta a quebrar esos lazos. Conociendo estas debilidades estructurales, seres humanos que están principalmente definidos en el plano numérico del dinero han ido perdiendo ellos mismos su propia relación estructurante con el otro, salvo como participantes de esa circulación numérica. Podrán tener socios en sus negocios, amigos para lucir en sus zonas de diversión, pero una pérdida absoluta de lo humano como categoría genérica, como dimensión de especie, como fuente de preocupación. En el mundo numérico del capital financiero se imponen lógicas numéricas de pensar y concebir la vida. Tal vez por eso Milley solo habla de cifras, falsas o no, no importa para lo que remarco. En su mundo hay números, no lazos humanos.
La inteligencia artificial es digna hija de esa época y de este mundo numérico. Con ella, todas las formas de lo objetivo que nos han caracterizado pueden ser puestas en caución. Estamos lejos de la consumación del crimen perfecto que concibió Lyotard en un libro que llamó así, Baudrillard, en un libro que llamó así, yo supongo que inspiró el título del libro de Lehmann a su vez. Por ahora es una acción muy inestable. Lo que más tememos es el efecto de los ciber. Y en verdad, apenas datos clínicos y observaciones más o menos rigurosas que vamos haciendo y que, por ejemplo, Diego Vinturini ha sido capaz de empezar a ordenar en sus investigaciones de modo fecundo. Sin olvidar también a los docentes que van haciendo sus prácticas y transmitiendo información que vale la pena escuchar. Por ahora, solo indicios de un problema que muestra también su cara en las formas de circulación de los discursos políticos en el escenario mediático de plataformas múltiples. No sabemos su final. Solo podemos afalar a la frágil conciencia para dimensionar las graves consecuencias que encierra. Avanzar desde la imprescindible pregunta: ¿esto es real? Para internarnos en otra. ¿De qué está hecho ese real? ¿Qué lugar tiene la ilusión en él? A mi parecer, resulta una tarea importante por delante. Es una tarea colectiva humanizante en sí misma. Partir de la asunción de esa realidad dolorosa, espeluznante, para mantener el campo investigativo en su estructura de misterio fértil. Sobre todo porque tras la máscara de un beneficio que amplía las posibilidades humanas hasta los confines más omnipotentes que nos habitan, suceden prácticas de control que potencialmente superan en mucho lo que Orwell pudo imaginar. Allí eran hombres controlando hombres. Hoy, los humanos que quieren controlar a los humanos conciben darle estatuto jurídico equivalente a las máquinas que crean para controlar. Bueno, abrimos entonces el debate, opiniones, preguntas. A ver, vamos a ver por dónde entrarle a esta compacta exposición. Es la de Juan Carlos. Desmuteate y te escuchamos, Juan Carlos. No, es una pregunta, no sé de qué manera articula con este desarrollo tan complejo y diversificado que realizó Oscar, estimulante para seguir pensando, pero que es muy difícil asir en toda su complejidad. La pregunta es muy sencilla. En ese tramado, digamos, que fuiste desarrollando y donde ingresan bueno, diferentes dimensiones, ¿no? La inteligencia artificial, la juridicidad que se está creando para proteger a las máquinas que soportan, digamos, ese modo de funcionamiento, etcétera, etcétera. ¿De qué manera en ese universo científico, tecnológico, comercial, se piensa el problema de la muerte, que es de lo único que estamos totalmente seguros?
Hola. Yo no sé cómo lo piensan. En realidad, yo creo que en realidad lo piensan de una manera práctica, con estrategias de muerte. Es decir, por lo menos pensá que los que desarrollaron, se desplegaron y demás en el Congreso son militares y gente ligada al universo militar que tiene incluida la dimensión de la muerte y como una parte naturalizada de la vida. No, el tema de la muerte de la en la inteligencia artificial es otro tema. Yo creo que los que más están jugados a esto es los que llamé, bueno, no lo llamé, pero hice referencia, lo que se llaman los extintivistas. Los extintivistas son aquellos que postulan que como el desarrollo de el cosmos ha producido un ser que muestra sus fallas, de lo que se trata es mejorarlo y que desaparezca el ser fallido no es un problema, es un bien para la lógica de esa evolución sin humano. Yo no sé qué hay en esos humanos que hacen esta propuesta en relación de ellos con los humanos. Ignoro qué les ocurre a ellos con esto. O sea, Novikov, otro más Fox, son pensadores del mundo tecnológico que han llevado la teoría de la evolución a un formato que uno podría hasta aceptar desde el punto de vista lógico. El asunto es si como especie está dispuesta a desaparecer. Es decir, si porque es totalmente distinto pensar, y bueno, el destino de todos los bichos que hay en el mundo ha sido ir transformándose, mutando, etcétera, etcétera. El Neandertal ha tenido sus conflictos con el Homo sapiens y demás, pero hay una voluntad de vida como especie, y en ese sentido una conflictividad. Estos tipos directamente lo que plantean es la desaparición de esa conflictividad, una especie de entrega sin luchar. En amplia escala. ¿Se acuerdan de la masacre de Guyana? Ah. Y puede ser que a todos sus feligreses. No se te escucha, Alberto. No, ponelo. Decía que parece una especie de Jim Jones, no sé si se acuerdan, ese loco fanático que en Guyana agrupó toda una secta y después propició y consumaron el suicidio masivo. ¿Qué decías, María? En el 79, exactamente. Sí. Sí, acá hay algo que, porque estos tienen una teorización sobre una evolución del conjunto que uno diría, no es inverosímil, es una posibilidad. Insisto, el asunto es si estamos dispuestos a dar pelea. Por eso el asunto de Vallejo, cuando dice, hay esperanza, la esperanza siempre de cambiar el mundo siempre tiene razón. Siempre tiene razón porque es la condición de vivir. Si uno no tiene esa esperanza de que eso que es dramático cambie, ya está muerto. La esperanza no se define por el triunfo garantizado, porque lo más probable es que uno vaya acumulando derrotas. Pero hay algo que tiene que ver con la vitalidad, que acá está puesto en juego, con lo cual no sé qué reflexión, si hay alguna reflexión específica que se haga al respecto. Por lo menos no la he leído a Carlos. Mariana, me parece, ¿no? Sí, sí, gracias. A ver, Oscar, la vez pasada se ponía también el acento en la palabra guerra que vos utilizabas o que utiliza el documento, ¿no? La guerra cognitiva
y creo que Yago planteó la diferencia entre una guerra y un proceso de colonización. Pero la insistencia en la palabra guerra, que además creo que es una palabra que pertenece al documento que vos estás trayendo, ¿no? Quizás, no sé, se me arma como una idea un poco paradójica respecto de lo que está puesto en juego, porque finalmente estás describiendo un fenómeno que es profundamente humano, que es un grupo de hombres planificando con su intelecto las maneras de poner, en todo caso, un avance tecnológico que creíamos que se podía escapar de las manos del humano al servicio de una guerra con intenciones específicas de control, pero siempre como un terreno, digamos, al interior de un terreno humano, ¿no? Bueno, claro. No con ese fantasma de una tecnología que nos coopta, digamos, ¿no? El deseo, la cabeza, sino que, digo, capaz, por supuesto que es conformarse con muy poco, ¿no? Pero es casi como plantear que no va a haber manera de que esto exceda el terreno del humano, porque siempre va a haber humanos dispuestos a capturar las herramientas tecnológicas que aparezcan, por más sofisticadas que sean, para ponerlas a su propio servicio y constituir justamente una guerra en torno de eso, donde hay polos antagónicos. Dale, así. Sí, sí, así circula un poco. Después yo hablo menos. Lo que verdaderamente es tremendo, ¿no? De el la actualidad que nos trae Oscar en una lectura, además de una cantidad de documentos que nosotros no frecuentamos, no son el tipo de papers o de libros que leemos, no están en los diarios, este tipo de cosas. Pero el paso, en términos de guerra, de lo que decía recién Mariana, el paso de esto a lo cognitivo, que es a lo íntimamente humano, el término guerra cognitiva es de ellos. Es no la guerra de la eliminación radical, sino lo que en realidad nosotros estamos viendo en la avanzada de las políticas que se desarrollan particularmente en esta especie de vanguardia de la guerra cognitiva en distintas escalas que son las ultraderechas en el mundo, Trump, Bolsonaro, Milei y otros, ¿no? En el sentido de que estos, como los llama Daempoli, ingenieros del caos, lo que tratan de hacer es no solamente aislar, como recién decía Oscar, romper los lazos, romper la cultura, sino además directamente incidir en la estructura representacional de cada ciudadano, no solamente para inducirlo a comprar, a pensar o ese tipo de búsquedas a los que estamos acostumbrados, ¿no? Esa época de los 70 en que deben recordar algunos, sobre todo seguramente Oscar y Adriana, el libro de Hermann Schiller, Los manipuladores del cerebro, lo que acá entre nosotros investigó también Heriberto Murano, lo que investigó en su momento Dorfman con el famoso trabajo de del Pato sobre el Pato Donald, Dorfman y este chileno, ¿cómo se llama el escritor? Matelar, No, Matelar. Matelar, el francés, extraordinario, ¿no? Eso ahora queda reducido a una escala prácticamente de chicos, al lado de todo esto, porque incidir en la destrucción de la trama representacional, o como diría Steve Bannon, el gran agitador, el ingeniero mayor del caos, la expresión fue traducida, lamento la grosería, pero dijo llenar todo de mierda. Esto quiere decir ensuciar el campo en el que se mueve la cultura y el conocimiento con ese fin,
ahí está el fin, ahí termina la cosa, para que después puedan predominar en todo caso otro tipo de medidas. Pero la cuestión es poner fuera de combate. Por eso el ataque a la cultura. Porque la cultura, y diría también la religión, independientemente de que nosotros seamos o no religiosos, la religión ¿Tienes busca algún eso, límite? religare, busca asociar, además de los principios nobles en los que muchos de aquí hemos sido formados en distintas religiones, pero los principios son nobles y buscan aglutinar, además de los principios de solidaridad, caridad, piedad, etcétera, etcétera. Esto es directamente romper todo eso. Es la diferencia entre fabricar venenos o una bomba atómica, que directamente atomiza, desintegra aquello sobre lo que actúa. Los venenos son terribles, pero la bomba atómica es otra cosa totalmente. Es la diferencia entre el gas mostaza de la Primera Guerra Mundial y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, no sé. A ver, porque tu respuesta, que yo, a tu comentario, podría ponerse en la línea de la pregunta que plantea Mariana. Porque estas son formas de la guerra, y si son formas de la guerra, las guerras son formas históricas de la humanidad, formas de los humanos de relacionarse entre sí en tanto humanos. Yo por eso dije hoy, aclaré, que todo lo que leí la vez pasada podría ser separado de la inteligencia artificial. Todas las formas de manipulación, en todas sus dimensiones, lo que ha variado son los niveles de sofisticación. Son de un nivel de complejidad que no es cuestión de meter un caballo adentro de una ciudad para que adentro se aparezca gente y aprovechar el entusiasmo de los habitantes de Troya. Es otra dimensión, mucho más compleja. Y hasta ahí estaríamos en el territorio de lo que uno podría decir la guerra, llamémoslo así, humana. Puede haber un triunfador que sea un grupo humano, pequeño, que decide exterminar a los demás y el mundo sigue funcionando en esas proporciones que hoy se hablan en el mundo, 30-70. Se puede eliminar. Los que han leído Tiempo de Vísperas, esa novela que escribí entre 1998 y 2000 y se publicó a principios del 2001 y que se dirigida en Argentina en el 2010, una de las cuestiones que se planteaba era uno de los personajes estaban discutiendo qué sector de la humanidad tenía que desaparecer para poder seguir circulando porque había un excedente. Con lo cual, el tema del excedente y de asesinar millones estaría en el contexto de la cuestión humana. Ahora, el salto cualitativo potencial, yo no digo que sea real, digo, por eso me parece que puse lo de la guerra como un elemento articulador de cómo la dimensión de concebir el mundo permanentemente como guerra, ya no un mundo que a veces está en guerra, sino un mundo que tiene que estar en guerra para ser, con un descubrimiento tecnológico de tal magnitud que hace que entonces lo que estemos enfrentando son modificaciones eventuales de nuestro sistema de lenguaje. A mí me interesa el tema del lenguaje, me interesa el tema del lenguaje numérico. Lo dije la primera vez, yo creo que lo que define efectivamente al humano es esa posibilidad del lenguaje en tanto algo que transmite y se escribe. Las formas de escritura matemáticas son un salto en el cual la humanidad creció de un modo exponencial en términos de una posibilidad cognitiva, pero hay algo del universo, del campo de la metáfora, el campo de la creación. No en vano
se destaca en todo intento de resistencia a las dimensiones de lo poético. Es decir, la recuperación de lo poético, del lenguaje en una dimensión no contractualista. Hoy por hoy, el lenguaje, piensen algo, alguna vez lo he dicho, el lenguaje era un pacto de palabra, era más que una forma de comunicación, era dos seres humanos se prometen, se dan la mano. En ese darse la mano había un juramento y un acuerdo de palabra. Ahora la palabra es contractual. Y el contrato tiene otra dimensión en la tipología sígnica. Son mensajes que transmiten informaciones. En este universo de mensajes que manejan informaciones, la inteligencia artificial es una herramienta exponencial que domina eso. Masas incalculables de datos en el contexto de esta brutal experiencia de investigación de las cuales todos somos partícipes. Yo algunas veces he recomendado un libro, lo vuelvo a hacer, que se llama La era del capitalismo de vigilancia, de Shoshana Soch. Es un libro extraordinario porque detalla con muchísima información las peculiaridades de utilización conductista que se están usando. De hecho, establece incluso comparaciones entre textos históricos de las utopías diversas, desde lo que podían ser utopías siniestras, estilo Orwell, o la obra de Thoreau, Walden. Y de hecho toma una novela de Skinner que se llama Walden 2, que es la idea de una sociedad organizada alrededor del modelo de la conducta. Y su estudio. Claro, todos esos estudios eran imposibles antes, porque piensen que el proyecto Milgram fue prohibido simplemente porque un comité de ética dijo la población no firmó un acuerdo para que se los investigue. Y se paró. Proyecto de una importancia desde el punto de vista de el conocimiento sobre el funcionamiento psíquico y las relaciones sociales extraordinario, fue frenado. Además de las razones políticas, etcétera, que seguramente deben haber estado detrás de ese freno, uno lo que sabe es que había frenos. Hoy todos, embelesados con nuestro teléfono, somos una máquina de dar y dar y dar y dar y dar y dar información. Yo creo que parte de mi fuga ensimismada y alejada del mundo de las redes, en la cual termino muchas veces en un clima casi de ostracismo, está relacionado con esa dimensión, casi una forma de resistencia. Es brutal, pero además porque nos ofrece un recurso. Y esto puesto en ese sentido, en una condición que une una cierta lógica con una lógica de la guerra permanente, que en el capitalismo además es necesaria para poder garantizar la tasa de ganancia, porque si no declina. Por eso hay guerras todo el tiempo. Y Estados Unidos ha estado en guerra siempre. Debe haber habido 3, 4 días que no estuvo en guerra desde, no es joda, literalmente, que no estuvo en guerra en los últimos 100 años. Porque es un recurso de circulación del capital. Con lo cual ahí se produce una combinación muy particular entre una característica del sistema que hemos creado los humanos, porque finalmente somos los humanos en nuestras relaciones los que lo hemos creado. Y esta tecnología que hace que entonces yo me haya dedicado a tratar de marcar la diferencia. Guerras cognitivas es una cosa. Esta gente explora y declara la guerra cognitiva. Ahora, cuando mete de costado
la inteligencia artificial en el interior de esa guerra de exterminio de tal escala, me parece que produce otra cosa. Y creo que ahí es donde por lo menos intento marcar la diferencia. En la cual la pregunta que hace Juan Carlos, sobre dónde ubican la muerte, si es que la piensan, es importante porque la muerte está como en el interior de esto, incluso la interior de la posibilidad de la muerte del humano en tanto ser. Y por eso me parece de tal dramatismo y al mismo tiempo y simultáneamente de tal importancia. Está... Perdón, Diego Venturini, desmuteate. Bueno, muchas gracias, Oscar, por el trabajo en la presentación. Hay muchos puntos de contacto con cosas que, como dijiste, vengo investigando hace tiempo, y a mí me interesa esta unión que vos planteás entre el capitalismo y la tecnología. En su origen, el capitalismo es mortífero y estamos con la inteligencia artificial en la frutilla del postre, en el sentido que eh, la inteligencia humana se muerde la cola, ¿sí? O sea, como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Le preguntaron a Piaget qué es la inteligencia. Y le leo la definición simple, dijo: es la capacidad de adaptación a situaciones nuevas, es primero que todo comprender o inventar. Este comprender o inventar nos está llevando a este punto, ¿no? Donde la inteligencia artificial es el último logro del capitalismo. Yo creo que no sé si se hubiese dado en otro tipo de sociedad. Por eso estoy de acuerdo en esto, que hay una subjetividad de época. Ahora, todo lo que se está creando se va metiendo muy profundamente en cuestiones muy humanas. Los datos están hoy metidos en todo lo que nosotros hacemos. De hecho, hay puntos de contacto entre lo que comentó hace un instante, un ratito, Alberto, de la religión. Harari es muy interesante en este sentido, y él habla de el dataísmo. El dataísmo sería la religión de los datos. Y dice, quien controla los datos va a controlar todo. Esto nos pone también frente a la situación de la muerte. ¿Cómo piensa esta gente la muerte? Simplemente como una cuestión más de escalabilidad. O sea, la muerte es algo que está negado. En el fondo de todo esto, lo que no hay es una interdicción. El capitalismo no permite una interdicción. Entonces, eso se coloca con la inteligencia artificial en un punto muy profundo, porque es la capacidad de escalabilidad y de control. Entonces, la muerte no se ve como la vemos nosotros, sino que se ve como un desafío más a, de alguna manera, superar con estas capacidades de la inteligencia artificial. Entonces, la afectación que yo marqué el año pasado cuando presenté el trabajo sigue siendo permanente en los niños. Nosotros estamos constituidos de otra forma, pero los chicos hoy, con las pantallas y toda esta información, se están armando con otra cabecita. Y es muy cierto lo que vos decís. ¿Cómo es que uno puede intervenir ahí y poner algo de lo que es propiamente humano? Y rescato a Piaget porque él habla también en otra entrevista que le hacen de la creatividad. La inteligencia artificial no, o sea, está llegando a niveles de un desarrollo de lenguajes que podría pensarse como creatividad, pero es una creatividad aún digo, vacía. ¿Sí? Se les ha escapado la inteligencia artificial, la han detenido, ¿sí? Porque los modelos de lenguaje vieron que se comunicaban entre sí, pero me parece también importante decir que no tienen el nivel de creatividad. Yo creo que a futuro, el futuro es complejo, y entiendo hacia dónde lo planteas, y veo así a la foto de hoy dos posibles opciones
como dijiste vos, acuerdo, una opción es todos aquellos que puedan ir mutando hacia esta incorporación de la inteligencia artificial como un soporte, y de alguna manera así, y dominando ciertas áreas de la naturaleza, del mundo y de los demás humanos, que será el resto, que quedarán o quedaremos a merced de este poder, ¿sí? Esto es lo que yo veo y coincido un poco con este tipo de afectación que se ve sobre todo en la instancia del yo. Hola. A mí me parece que ese es el punto para nosotros. Por eso lo traje también en términos de una preocupación, en términos de desafíos metapsicológicos. Cómo todas estas formas de inscripción de todo tipo, hechas en experiencia, porque los chicos hacen experiencias con las máquinas, con las pantallas, son su zona de experiencia. Plantean territorios que por momentos pueden ser empobrecedores. Es muy distinto tener un palo que sea múltiples cosas a tener la espada de Thor armada, vendida y formateada exactamente como está. Lo que vos te planteabas de la... ¿eh? Ah, ah, ya son demasiadas posibilidades de que haya también un mensaje. Empecé a mirar si había una... En realidad hay algo, y a mí un autor que me parece realmente interesante, aunque tenga una cantidad de desacuerdos extraordinarios, pero que es de una potencia desde el punto de vista de su modo expositivo y de plantear problemas, es Baudrillard. Y él plantea la categoría de simulacro, porque de lo que se trata no es tanto de una imaginación, sino de creación de algo que es realidad virtual. Es decir, cuando dice realidad virtual, dice ya es otra realidad, ni siquiera representa, es. Él hace todo un trabajo sumamente interesante en relación al tema del arte, planteando cómo se va tomando las distintas formas de la representación hasta culminar en Duchamp destruyendo el arte y después Andy Warhol haciendo de las cosas el arte mismo. Con lo cual ya desaparece la dimensión de representación y lo que se pone en juego es la dimensión del artista. Esta cuestión del simulacro me parece que es particularmente importante, o por lo menos a mí me es de una sonoridad enorme. Si lo encuentro, les leería algún parrafito. Y toma esta cuestión. Como yo en este momento no estoy atendiendo chicos, y el motivo por el cual dejé de atender en su momento fue que cuando empezaron con los teléfonos, para mí era absolutamente imposible entrar en el clima lúdico. Es decir, con lo cual si uno no está en condiciones de jugar con el chico, no puede atender al chico, digamos. Es una convicción. No es que piensa el chico jugando. Uno hace la experiencia de jugar con él. Y yo quedaba mirando y no pudiendo identificarme con la experiencia. Vos vas teniendo esa experiencia. Yo creo que tiene que ser un campo de exploración urgente, y en el cual el psicoanálisis tiene que dejar de apoltronarse en nuestras verdades. Creo que es un problema serio. Hay algo que es la verdad como resistencia.
esto uno lo ve en la clínica. Lo que es verdad hoy, y fue un producto del insight, sesiones siguientes es un punto de resistencia. La verdad resulta siempre una resistencia. Esto es, yo siempre digo que es un clásico del marxismo. Por tener razón en relación a cómo funciona el capitalismo, creen que tienen razón sobre todo lo demás. Y esto crea un problema, porque es cierto, no hay nadie que haya explicado con tanta exquisitez y pronosticado con esa exquisitez dramática las peculiaridades de un sistema construido, como dice Marx. El capitalismo lo explica y lo construye, dice en El Capital, porque es un sistema que ya se instaló. Ahora, cuando tiene que pensar una sociedad futura, esa sociedad no se instaló, con lo cual, como miércoles le explicás, te encontrás frente a todo lo inefable. Del problema que después un esquematismo le atribuye al esquema la realidad de la cosa, y la cosa dejó de ser así y ya ni sabemos qué es. Con lo cual, este problema también lo tenemos los psicoanalistas. Por eso creo que el tema del yo, el tema de las cuestiones de lo preconsciente. Por eso incluyo ese elemento del cual no sé si hay. ¿Qué pasa con esos sonidos que tienen? Que los perros escuchan sonidos, ¿no? Y los animales escuchan, que son distintos. ¿En algún lugar de nosotros tienen registro? ¿Hay registro de esas cosas? ¿Tienen algún efecto en el psiquismo? No sabemos. Y creo que no nos podemos amparar en los grandes fundamentos teóricos de nuestro corpus. Me parece que hay que sostener ese corpus, pero al mismo tiempo darle vitalidad planteándose este tipo de cosas. Por eso a mí me parece importante, muy importante, el tipo de seguimiento que vos estás emprendiendo en esa línea y que, bueno, nos dará para ver y nos dará para esta, creo, pelea de supervivencia. Porque Sí. sí creo que es así. Sí, estimo que es eso. O sea, cuando yo hice la última exposición, lo que decía es un poco un espacio de resistencia a esto, de pensar desde otro lugar. Pero las cosas están dadas así, en este momento, y el yo se ve claramente afectado en su constitución. Esto es lo que se está observando, más que nada en el tratamiento con los chicos. Bueno, pero sigue habiendo en las salas de espera niños y padres jugando con los celulares, mientras quien yo estoy atendiendo está en una sesión de juegos tradicionales. ¿Sí? Entonces, bueno. Pero todavía siguen existiendo, además, y esto es importante, todavía no estamos dominados. A ver, No, estamos a uno tiempo. vea la inteligencia artificial, no quiere decir que estemos dominados por la inteligencia artificial todavía. Es decir, los padres, los chicos siguen jugando, aunque usen el teléfono, se producen otros fenómenos. Me Sí. parece el tema de la muerte tiene además una dimensión, que es que hay una zona de esto que está ligada a la dimensión más brutal de la omnipotencia. Porque los lógicos extintivistas, en realidad, lo que se plantean es cómo tiene que haber una especie que sea inmortal. Es decir, la especie perfecta. La especie humana tiene que desaparecer porque es tan ineficiente para su supervivencia que se muere. Y toda la lógica que se está construyendo gira alrededor, incluso en temas bélicos, lo que se llama el soldado ampliado, que es un tipo que tiene los recursos que superan aquello que es límite. Bueno, uno podría decir, los anteojos son eso, y son viejísimos. No necesito ni guerra cognitiva, ni inteligencia artificial. La tecnología ha producido eso siempre. El asunto, me parece, es que esta es una tecnología de otras dimensiones en una situación de organización social humana que es también completamente diferente. Si no, se discute o tecnología, y entonces es un debate tecnológico, o se debate de política. Y creo que la sinergia entre los dos elementos está.
Estamos sobre el final. Voy a leer un mensaje de Alicia Leone, que no sé si, Alicia, querés, se ve que se tenía que ir. O si querés explicarlo vos. El mensaje es, lo leo rápidamente y en todo caso lo glosás o lo ampliás vos, Alicia. Dice, me da la impresión de que estamos equiparando en exceso inteligencia artificial con ChatGPT, que convoca nuestra atención por tratarse de lenguaje centralmente. ¿Querés explicarlo un poco más? Sí, a ver, a mí me da la impresión de que a veces lo usamos en forma equivalente. Lo que nosotros conocemos, que es mínimo de inteligencia artificial, que es, bueno, vemos los celulares, todo esto, y ChatGPT, y bueno, toda parte del lenguaje es lo que nos convoca más. Ahora, inteligencia artificial nos pone directamente en las transformaciones que, que la tecnología va causando en los modos de lazo social, en los modos de constitución de la subjetividad, y esto me parece que yo lo veo más en línea con los desarrollos de Debord con la sociedad del espectáculo, por ejemplo, ¿no? O sea, como que la sociedad del espectáculo ya está trabajando una serie de modos de constitución de la subjetividad y de la organización del capitalismo, hace toda una relación directamente, y me parece que esta cuestión de los celulares y demás es como una recontra sobredimensión de esa sociedad del espectáculo, y que desde ahí es nuestro, por lo menos es el lado que más me parece interesante para nosotros trabajarlo, porque inteligencia artificial también es lo que hizo que la vacuna para el COVID saliera en un año, y también tiene que ver con un montón de otras cosas. Me parece que es complejo plantearlo, me da la impresión al escucharte que estás planteando un aspecto, esta cuestión de la guerra, lo enmarcaste porque hablaste de dónde sacabas las fuentes, la perspectiva, ¿no? La cuestión de dominar a partir de lo cognitivo viene, me parece, como desde los orígenes. No le quito peso a la importancia de transformaciones que esto genera, pero creo que no tenemos, yo trato de no olvidarme que me parece que es constitutivo del ser humano, que los mitos que circulan desde una tribu al siglo XXI son constitutivos, son propuestas de trabajar y dominar cognitivamente el grupo, la sociedad, ¿no es cierto? Quiero decir, hay algo ahí de la imaginación que está desde la base. Cuando entonces condenamos muy rápidamente la inteligencia artificial, me da la impresión de que barremos toda otra serie de aspectos y corremos el riesgo como de barrer la complejidad que tiene esto, en muchos aspectos, ¿no es cierto? Porque también hay aplicaciones de todo tipo, con la guerra, pero con la salud también, con la demografía, con las pandemias, ¿no? Te da la posibilidad de manejar, lo básico de la inteligencia artificial es que te da la capacidad de manejar una cantidad de datos que es infinita, ¿no? Porque se basa en la mecánica cuántica. En términos de psicoanálisis, porque yo, la verdad, de inteligencia artificial y todo eso no sé nada, así que puedo ser una opinóloga nada más. En términos de psicoanálisis, yo creo que lo que lleva, y creo que vos estás apuntando también a esto, Oscar, es a advertir que hemos trabajado muy poco sobre el preconsciente, que tenemos una noción en relación al preconsciente muy primitiva, se podría decir, ¿no? Me acordaba que, bueno, Silvia deja una propuesta de diferenciar el yo del preconsciente que me parece que fecunda y que le falta desarrollar un montón, ¿no? Y que capaz, por ejemplo, los que están estudiando mucho esos efectos que vos decís son los cognitivos, ¿no? Los cognitivos lo están estudiando un montón, hay un montón de investigaciones. Los cognitivos, los pedagogos, los educadores, hay muchísima investigación, que creo que el punto es que nosotros no intersectamos con eso. Me parece que ese es el problema. Y yo rescataría esto, porque si no me excede terriblemente, ¿no? Pensar toda la propuesta porque no sé del tema. Pero en términos de psicoanálisis, creo que el tema es proponernos estudiar el preconsciente y no suponer las lógicas que nosotros tenemos, que la tiene el otro, más allá de los teléfonos y demás, ¿no?
Cosas muy primitivas, por ejemplo. Yo recuerdo hace mucho jugar, y les debe pasar a todos los que han trabajado con niños, con una nena de 4 años que haciendo la comida con papel, estábamos haciendo fideos, cortaba tiritas de papel, después lo pone de costado y corta más chiquitito y me dice para que haya más. Bueno, eso porque todavía no tiene conservación de la cantidad, simplemente, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber mucho más que esto que estoy dando como un ejemplo, ¿no? A mí me parece que se trata de esto, que lo que yo más apuntaría es que lo que vos traés nos lleva a tener que ocuparnos de esa área. Lo que habla Diego también apunta a eso. Esta es la parte que a mí me parece, me convoca más, esto nada más. ¿No? No te escucho. Sí te escucho. ¿Hola? Ahí. Decía, indudablemente a ese tema me referí en toda la segunda parte. Efectivamente, me parece que ese es el desafío. Y es un desafío central. Con respecto, es cierto que, como dice Lacan, el discurso, el emisor recibe del receptor su palabra en sentido, en forma invertida, pero si algo creo que insistí hasta el cansancio es no atacar la inteligencia artificial como tal, en ningún momento. No, Si me se quedó claro entendió eso. eso, No, se me quedó claro entendió que no. algo que no es. No lo Eh, decía en ese sentido, de atacar la la inteligencia inteligencia artificial. artificial puede tener utilidades gigantescas. Las tiene. Por eso esto es inseparable de sistema social y técnica. No hay forma. La idea de que se esté en la línea la inteligencia artificial de la sociedad del espectáculo daría para un tema, pero es justamente uno de los temas que toma Baudrillard, que fue digamos, provino del situacionismo y que de alguna manera también trabajó con Deleuze. Y plantea justamente exactamente digamos, lo contrario. No hay continuidad. Acá hay una ruptura total con la sociedad del espectáculo. Se trata de otra cosa. La sociedad del espectáculo sigue estando en el campo de la representación y sus conflictos. Mientras que el tema que está en juego en estos diseños, y él lo toma más en términos de lo que es el mundo virtual en general, ¿no? La alta definición, él dice. Esa alta definión de todo es tan real que se perdió lo real en su forma de sombra, ¿no? De lo que es lo oculto que hace a la cosa. Lo pone en otro nivel. Creo que la inteligencia artificial es otra dimensión y vale no porque haya lenguaje. La comparación con el chat, bueno, eso. Sino porque hay un sistema numérico muy particular en su estructura que genera, y esto sería una cuestión, ¿en qué medida estamos hablando ya del lenguaje en otros términos? No del lenguaje de si hablamos o no, si nos responde o no, sino de otra cosa, otra estructura. Bueno, dejo. Bueno, espero que no se hayan deprimido tanto. Desmuteamos para aplaudir. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias, le Oscar. agradecemos, Buenas noches Oscar, a y todos. antes de que se vayan, que nos olvidamos de avisarles al comienzo, contarles los 2 próximos jueves. El próximo retomamos las entrevistas a grandes figuras del psicoanálisis. Va a ser todo por Zoom. Va a estar Ana María Fernández y la van a entrevistar Cielo Rolfo y Adriana Honing.
Y en el siguiente, el 17 de octubre, va a estar Goyo con un trabajo de reelaboración. Bueno, eso. Bueno. Chau, chau, gracias. Muchas gracias. Chao, chao.